Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué haces, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, el equipo. ¿Todo bien? Sí, excelente. Ahora que te vemos a vos, mucho mejor. Excelente. Bueno, contanos, vamos. Sí, vamos a hablar algunos números de consumo que empiezan a mostrar, son del mes pasado, de abril, y lo que empiezan a mostrar es un poco cuantificando la caída de la crisis. Tenemos los números para mostrar de cómo cayó el consumo en supermercados, que tiene que ver con los números de consumo que estamos hablando, las grandes cadenas de supermercados, donde algunos rubros son los más afectados. Y si miramos puntualmente cuáles son los rubros que más caen, en la estadística, esto de nuevo, la medición en las tiendas, las grandes cadenas en autoservicios, cae 13%. El mes pasado fue la caída mensual mayor en lo que va del año. Y las categorías que más caen son los impulsivos, las golosinas, el chocolate, ¿viste? Lo que está cerca de las cajas que el consumidor esperando se termina tentando, y las bebidas alcohólicas. Que no es necesario. Exacto. ¿Y qué es lo que nos está mostrando eso? Como vos decías. Me llamó mucho la atención, sí, a uno de nuestros productores le llamó mucho la atención, productoras, le llamó la atención el tema de las bebidas alcohólicas. No, pero ¿saben por qué? En la pandemia, por ejemplo, se cayó todo, menos bebidas alcohólicas. ¿Se acuerdan o no? Sí. Claro. Se cayó todo, claro, subió. Todo el resto se cayó. Sí, y ahora en esta situación se derrumbó la venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Claro, esto tiene dos explicaciones. Por un lado, la cuestión donde se prioriza lo esencial. Cuando hablas con las cadenas de supermercados o los consultores, los economistas, es en un contexto de incertidumbre y de que el bolsillo ajusta, y el ingreso empieza a alcanzar para menos, se priorizan otras cuestiones, otras compras en el supermercado. Y lo otro que plantean es, en este reacomodamiento de precios, donde hubo fuerte suba de la nafta, de las prepagas, de las tarifas de servicios públicos, la composición del gasto de los hogares cambia y hay menos espacio para el consumo en supermercados. Entonces, eso es lo que explica también que los impulsivos, esta compra quizás la que se da más sin pensar o no planificado porque te tentás en el contexto y demás, o porque los hijos piden, entonces se termina comprando. Bueno, eso es lo primero que se recorta. Y en volumen, en bebidas alcohólicas, lo que más impacta dentro de esta categoría es cervezas, que también es, cuando uno ve el supermercado ahora, los segmentos de bebidas alcohólicas donde más promociones hay. Es verdad, es verdad. Porque las empresas tuvieron sus meses de mayor consumo en la temporada alta, en los meses más cálidos de verano, las ventas cayeron, se quedaron con mucho stock. Entonces, para intentar movilizar estas ventas, empiezan a haber promociones, y es el segmento de las bebidas alcohólicas donde más promociones de descuento del 3x2, segunda al 25%, segunda al 50%, está dando justamente para intentar movilizar las ventas. Lo que plantean algunos es que en algunas categorías, abril fue el piso, que empieza a haber no un rebote muy alto, pero sí que dejó de caer, y la expectativa es que eventualmente hacia fin de año es la recuperación del consumo, según si se recompone o no el ingreso, pero esto lo que está mostrando es la caída importante del consumo que se dio en el primer cuatrimestre. Vamos a la góndola, que la quiero sumar a María Castiglioni, que siempre es muy generosa y nos está acompañando en este programa. Porque ingresaron, por fin para algunos, lamentablemente para otros, los alimentos importados, sobre todo el pan. Ya se ven en diferentes cadenas de supermercados. Es una marca recontra conocida de Brasil, ¿no? La fuente, mira, incluso así, y es más barata. En algunos casos es más barata si se compara con los productos locales, pero los de mayor gama media o gama alta. Fue algo que incluso se planteó hace algunas semanas, cuando el gobierno flexibilizó o agilizó los trámites para que esto ingrese. No se dio un aluvión de productos importados como en algunos sectores se esperaba, se proyectaba. Sí, es cierto que en algunas categorías, como el pan, y cuando hablas con los supermercados te dicen, más allá de cuestiones puntuales, donde eran rubros que habitualmente, o en otros años, no el año pasado o el anterior, cuando había mucho más problemas de cepo y de restricción de divisas y demás, había agilizar el proceso para incorporar stock en algunos productos, lleva 6 o incluso 12 meses, por eso es que no se da este aluvión, pero sí, en el caso del pan ya lo vemos, que es el primer ingreso de varios lotes de stocks, pero hay rubros en otras categorías. Acá vemos, por ejemplo, salsa de tomate, que sí son productos de mayor gama que la producción local, que tienen precios más altos, pero sí empieza a verse la oferta en los supermercados de mayores posibilidades de compra. Es cierto que precios por encima. Quédate ahí, La Fuente. Sí, ¿esto sirve para que bajen los precios o no? ¿Qué ves, María? Mira, yo creo que es un elemento más, y creo que en Argentina no es tan determinante en alimentos, que en general hay precios competitivos, pero creo que sí lo que está viendo, y que mirando los datos del INDEC incluso, una combinación. Obviamente la caída de los ingresos de la gente en términos de que los salarios quedaron muy atrasados, las jubilaciones también, ahora están empezando a recuperarse, incluso las jubilaciones pueden haber caído muy fuerte. ¿Están empezando a recuperar? Sí, las jubilaciones en particular cayeron al quinto subsuelo, vienen cayendo dramáticamente hace mucho. El DNU lo que hizo fue que a partir de marzo
con el aumento del trimestral y en abril con el 28,4 y luego con la inflación de 2 meses atrás, que es más alta porque viene bajando, están empezando a recuperar, pero están en niveles muy bajos. Pero también es cierto que está recuperando. Desde el subsuelo, digamos. Claro. Los salarios, algunos rubros están empardando, en algún mes ganan, depende del sector. Pero lo que sí está viendo es una desaceleración muy fuerte en el aumento de los precios de alimentos y en algunos rubros hay caídas. Justo en pan, que vos mostrabas, era uno de los rubros que más habían aumentado los precios. Era uno de los lugares donde estaban disparatadamente altos. Hay un oligopolio ahí, me parece, ¿no? No, y también había, creo yo, y genuinamente, porque es muy difícil para las empresas, para todos en general, tener idea de cuántos son los reales costos, qué va a pasar en el escenario, si voy a tener insumos para reponer, cuánto me va a costar la mercadería. Y la verdad es que el horizonte... Se le fue la mano por las dudas. Se le fue la mano y en Argentina pensar en bajar nominalmente los precios es algo rarísimo, impensado. Está ocurriendo, no en todos los rubros, pero nosotros tuvimos en nuestro relevamiento semanas donde rubros incluso de panificados o algunos rubros de confitería que habían productos, digamos, de galletitas dulces, etcétera, que habían aumentado muchísimo, estaban bajando en pesos. Sí, mira, eso lo vimos y tiene que ver con las primeras marcas propias, ofertas permanentes que en vez de ser 3x2 quedaron abajo y se sostienen el tiempo. Es como que no sinceran la baja de precios, pero a la larga lo dejan, ¿no? Ahora, esto es muy personal, pero corregime. Creo que lo hablamos el otro día, lo mencioné anoche mientras vos estabas presente. Creo que la inflación comienza a ser el problema central. No dije, no es un problema, lo es. Pero deja de ser el problema central y estructural, lo que observo. A mí lo que me preocupa es la recuperación de la actividad económica, que no lo veo eso. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema central? Primero, la inflación tampoco es... A ver, es dificilísimo hablar de inflación. No, por supuesto. Creo que está muy bien hecho el diagnóstico de qué es lo que explica la inflación, que es en realidad la pérdida de poder de compra de nuestra moneda, del peso, y tiene que ver con un exceso de pesos en la economía sistemático durante mucho tiempo, producto del déficit fiscal permanente y el uso del Banco Central. Se le dan a la maquinita. Exactamente. Que después realimentó un problema enorme, que es, aunque vos corrijas el déficit, tenés un problema de los viejos déficits acumulados en los pasivos del Banco Central, ¿no? Entonces tenías millones de desafíos. Sí, que en realidad eran remunerados, que eran las LELIQ y luego los pases pasivos. Se está haciendo un trabajo, pero vos tenías que resolver, no emitir nuevamente, pero también esa emisión que te provocaba los déficits viejos. O sea, que generaba que todo el mundo dijera, está bien, sacaron esos pesos, hoy no hay déficit, pero hay una bomba acá de pesos. Entonces, para que la gente empiece a creer que va a bajar la inflación, había que hacer muchas cosas. Se están haciendo, la inflación está desacelerando, todavía hay precios atrasados. ¿Qué número manejas? Nosotros para este mes estamos viendo que la inflación va a terminar abajo de 5. ¿Abajo de 5? Abajo de 5. Está muy, muy tranquila la inflación y eso que las verduras vienen subiendo fuerte, algunas verduras por temas climáticos, pero todos los rubros, por ejemplo, servicio doméstico, tenés el aumento que hay, en vivienda tenés aumento de los encargados. ¿Y la suba del dólar, traslada precios o no? Esta suba del dólar no la vemos trasladando a precios. Primero, ¿no la ves trasladando a precios? No, primero porque está volviendo a niveles que habían en enero, digamos, no es que está en niveles récord. Y segundo porque en realidad cuando hay esa dinámica es porque estamos viendo que hay muchísimos pesos en la economía, que la gente se los quiere sacar de encima y que cree que van a seguir habiendo pesos. Bien. Y eso no cambió, no lo vemos trasladándose a precios. Por ahora, de hecho, hoy bajaron los dólares financieros. Dólar, no hay motivos genuinos para que eso ocurra. Claro, bajó 80 pesos aproximadamente. Hay también un tema de climas climáticos y menos liquidación del agro. El Banco Central siguió comprando reservas y ese es un buen indicador para ver cómo viene la mano en tema de los tipos de cambio. La fuente, querido, déjame la idea final de este bloque, lo que quieras y te libero, porque después me decís que te va a laburar mucho, ¿viste? Y te queremos. Seguir el tema de la evolución de precios, yo lo comentaba recién, porque con María hemos hablado, creo que para todas las notas que escribimos acá en la redacción, en esta tendencia del cambio de hábitos en el consumidor, donde crecen marcas propias, donde hay caída en algunos rubros esenciales, donde se empieza a bajar hacia marcas B o marcas C, y en otros donde justamente en esta tendencia de diferentes categorías el consumidor se aferra a algunas marcas y elige no consumir categorías directamente para mantener su estilo. Lo que yo quería consultarle a María, si me dejas, es el tema de la dinámica de la inflación con la cuestión de las tarifas, que se decidió congelarlo y hacia adelante, ¿cómo percibe esa dinámica pensando en lo que viene? Respondí cortito, María, por favor, tengo que ir a la rural. Yo te diría que es 1,5 puntos de inflación. Se explica porque se postergó la suba de tarifas por ese crawl mensual, ese ajuste mensual que iba a haber. Pero nosotros creemos que en la medida que esa inflación es más baja,
digamos, el problema o el atraso relativo que podría generar suspenderla es menor, así que no lo vemos como un problema porque hubo un ajuste muy fuerte ya de tarifas, ¿no? La mayor corrección ya ocurrió, así que no lo vemos hoy como un problema en el corto plazo. Vuelvo a decirte, creo que la prioridad es bajar la inflación, que se estabilice más baja, que eso también te ayude a que no nos encarezcamos tanto en dólares a este crawl del 2% en la medida que todavía no salimos del cepo, así que no lo vemos como un problema y sí creo que en la medida que de vuelta la inflación es más baja, después cuando lo vuelvan a implementar o lo empiecen a implementar, no va a ser tan fuerte el ajuste, no va a tener un efecto tan fuerte sobre la inflación. Gracias por estar, María. Gracias. No, de nada. Gracias a La Fuente. Es un fenómeno. Un abrazo, buen fin de semana. Sí, María Castiglioni, economista. Sí, La Fuente.